Extraordinarias. Pero vamos a hablar con José Abadi. No. Comenzó el año de manera violenta. La gente está, como decíamos el otro día charlando, conversando con él aquí en Especial Domingo, actúa de manera primitiva. Hola José, buen año. ¿Por qué la gente está de ese modo, reacciona, le pega a un médico o alguien es capaz de atropellar a runner y a ciclistas, incluso provocando su muerte? ¿Qué tal? Querido Hugo, un abrazo enorme, felicidades, lo mismo para Ezequiel y a mi querida amiga Clara Mariño. Mira, creo que planteas una cosa muy importante. Hay un nivel de tensión en lo que podemos llamar el clima emocional o haciendo una cierta, yo diría como salto epistemológico, no importa, pero una subjetividad social, ¿no? No sé si me van siguiendo. Sí, absolutamente. Mientras vemos de fondo lo que pasó en Palermo, cuando una persona que ya está detenido y otros por encubrimiento atropellaron a runner, a ciclistas, se cree que claro, a esta altura... Hay una tensión emocional, una subjetividad social que está atravesada por un orden de, yo te diría, de frustración que se deriva en violencia, de promesas incumplidas que se derivan en bronca, en rabia, en un clima también de falta de credibilidad en una tabla de valores que lo hace sentir a uno muy solo, ese solo lo hace sentir desprotegido y muchas veces la desprotección genera violencia por una ley que muchas veces uno se pregunta dónde está escondida porque no se aplica esa sanción que es parte del sustento de la ley junto con la verdad, ¿dónde está? Y si no hay ley, entonces psicópatas, delincuentes, lo que vos puedas llamar como aquellos que transgreden, encuentran un terreno donde poder descargar impunemente parte de lo que es... interesante. Es decir, que hay como una sociedad sin reglas, donde no se cumplen las reglas, y eso nos transforma a todos de algún modo en violentos o en sujetos susceptibles de serlo. Mira, una sociedad donde no se cumplen las reglas transforma a muchos de nosotros, y tomo lo que decía Clara Mariño, la cantidad de argentinos que quedamos perjudicados por ciertos narcisismos, egoísmos y negociaciones a espalda de la gente, a espalda de la ciudadanía. Cuando esto tiene lugar, muchos nos sentimos burlados. Y como te dije alguna vez, Hugo, en nuestras charlas que tanto nos gustan, burlados significa también humillados. Y la humillación produce mucha depresión. Pero otras veces lo que produce esa burla es violencia reactiva. ¿Y cuánto ha tenido que ver? Y otras veces la ausencia de la ley impide que haya límites. Y cuando no hay límites, a diferencia de lo que la gente puede pensar rápidamente, no hay ley. No hay libertad. La ley y los límites están para que haya libertad, no para que no la haya. Bueno, lo que vemos, mientras te escuchamos con atención, perdóname José que voy un poquito así haciendo cierto clip para hablar de distintos temas, de postales de estos días. Lo que vimos es un acto realmente de salvajismo que pocas veces se ve. Le roban la botella a un chico en Lanús y lo golpean hasta matarlo. Una locura, insisto, que evidentemente tiene condimentos. Yo te quería preguntar si esto está relacionado con algo post-pandemia, con el encierro que nos propinaron durante varios meses, con el mal ejemplo que también viene desde algunos sectores empoderados. Qué buena explicación que das vos mismo en tu pregunta, Hugo. Como podemos decir, vos sabés muy bien que las conductas son, y las conductas patológicas aún más, son producto de algo constitucional, un terreno predisponente en función de una biografía, de una vida y factores desencadenantes. Y dentro de esto entra todo aquello que vos decís, desde situaciones de personalidad patológicas enfermas, hasta la ausencia de límites, hasta lo que se llama también un carácter teñido por lo que algunos en Estados Unidos llamaron la furia tanática, vale decir, a veces ante la ausencia de contención, de la ausencia yo diría, de aspecto como pulsión de vida, eros, salud, aparece en cambio todo lo que es la pulsión de odio, tanática, destructiva, y ahí es donde muchísimas veces esto tiene lugar, ¿no? Como esa especie de ceguera destructiva, digamos así, donde hay
falta de amor, la falta de amor deja ese espacio ubicado por el odio y la ausencia de valores. Y mucha gente también, hubo mucha gente, no toda, pero mucha gente, y esto digámoslo claro, que no tiene respeto no solamente por la vida del otro, sino por la propia vida. Claro. Hay a veces una situación que está ligada a la ausencia total de contención y de un Estado que cuide para dar salud y que cuide para poner límites cuando no lo puede hacer la víctima sola, aquellos que son atacados. Porque una de las preguntas que nos podemos hacer cuando hay todas estas erupciones también es ¿dónde y cómo va a actuar el Estado? ¿Y entonces? Que corresponde que proteja y contenga. Un Estado que crece, que tiene cada vez más nombramientos, pero que no da soluciones. La tercera postal es la de la mujer que, porque no atienden a la hermana, golpea al médico, también a trompadas, golpea a la médica, y son 3 postales que elegimos como un resumen de lo que pasó este fin de semana. Mirá esto, yo no sé si llegás a verlo, pero te lo cuento. Sí. La mujer está reclamando que atienda a la hermana, el médico le explica, la médica también, que hay cierta demora. Claro, los hospitales están saturados por obvias razones, y de repente, sin mediar más discusión, arranca las trompadas la señora. Y los médicos empiezan, ahí está, tienen miedo de trabajar en estas condiciones, no hay nadie que los pueda proteger. Están en la trinchera, en el frente de batalla, y se encuentran con alguien que viene a golpearlos encima. Exactamente, donde hay un caos que se transforma enseguida en destructividad, donde hay una ausencia de un manejo, bueno, ante la desesperación aparece la violencia, se interrumpieron, se borraron los pasos intermedios que tiene que ver con la posibilidad de escuchar, de controlar, de manejar de algún otro modo, ¿no? Me recuerdo lo que le pasó a Oscar Schwarzman, ¿te acordás cuando fue creo que era en el Santoyani, o donde fue que fue atacado de un modo similar? Sí, le rompieron el tabique. Le rompieron el tabique. Bueno, ahí es donde, y él dijo algo que es muy interesante, Hugo, la gente pareció no asombrarse, no indignarse. No tuve, salvo después de muchos de sus colegas, etcétera, la solidaridad que esperé, que tiene que ver con la compasión, pero también que tiene que ver con el reconocimiento de lo grave que había ocurrido. Y había, en cambio, una manifestación que cada vez crecía más. Y ahí es donde uno también se pregunta dónde estaba el Estado, ¿no? E intentamos... no para hacerlo como el único responsable, pero sí el último, digamos, ¿no? Como para proteger. Sí. Clara Marina tiene una pregunta. Sí, José, ¿vos creés que el hecho de que estos actos, y de tantos que hemos visto, no tengan consecuencia, por eso vos hablás del Estado, alientan justamente este tipo de actitudes? Total, no pasa nada. El no pasa nada es una expresión tremenda, ¿no, Clara? ¿Sí? Es decir, que significa la ausencia de sanción. Sin sanción no hay ley. Claro. Y sin ley no hay límite, y sin límites quedamos todos desprotegidos y todos estamos a expensas de la arbitrariedad o de lo que suceda más allá de lo razonable con el otro. ¿Eso qué nos hace? Sentir desprotegidos, solos, nos aislamos, y desde el aislamiento o nos deprimimos o nos violentamos, o muchos que hacen, Clara, se van. Te digo una, a ver si podés bien sintéticamente. Pensemos ahora en alguna posible solución. Es cierto que la degradación moral termina generando situaciones de violencia, en general, ¿no? Cuando una sociedad se va degradando. Ahora, ¿hay algún tipo de esperanza cuando uno se analiza, cuando uno quiere ir más calmo, sí, cuando uno evita la violencia? Si sos breve, te lo agradezco mucho, José, como siempre. Sí, y me gusta la palabra que usás, Hugo, esperanza. Tengamos esperanza, que no es ilusión. Tengamos sinergia del entusiasmo con la razón. Somos muchos, permítame que me incluya y los incluya a los argentinos, que sí estamos en buena fe y con ganas de construir una Argentina mejor. Somos muchos los que queremos una comunidad dentro de la sociedad. Es decir, tenemos que generar conciencia de lo que está mal para fortalecer desde distintas áreas lazos, normas, para educar emocionalmente también, y para rescatar a todos aquellos que tienen tanto y bueno para decir dentro de nuestro país, las posibilidades de que lo hagan. No perdamos la esperanza, sabiendo que la esperanza consiste en esfuerzo, trabajo y lazo, vínculo. Y si así logramos construir esa alianza, esa grupalidad, ese conjunto y esa comunidad, eso nos va a dar muchísima fuerza. Feliz año, José. Muchas gracias por el contacto, como siempre. Un gusto escucharte. Feliz año para ustedes y gracias por la confianza. Hasta luego. Bueno, nos queda mucho más.